Bueno, con Julián nos topamos, ya parecemos como misioneros, no sé, porque nos topamos en distintos países, en distintas conferencias, hablando cosas relativamente parecidas. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es conversar un poco de qué sabemos de tecnologías de comunicación e información, ¿no es cierto?, en términos de impacto en educación, y voy a centrarme, como decía Sebastián, en evidencia global, o sea, resultados de algunas revisiones de la literatura que usan evaluaciones rigurosas para contestarse la pregunta que está en la presentación. Entonces, la pregunta así como conceptual, uno podría ir un paso atrás, ¿no es cierto?, y decir, bueno, pero ¿cómo yo espero que estas cosas modernas, ¿no es cierto?, pueden afectar los aprendizajes de los niños? Puede ser coding, ¿no es cierto?, puede ser computadoras, puede ser laptops, pueden ser, ¿no es cierto?, programas específicos. Y uno, si va de alguna manera un paso atrás, puede decir, bueno, en verdad quizás lo que hace esto es involucrar y motivar a los estudiantes. Es no menor lo que nos mostraba Julián de su trabajo con Roberto, ¿no es cierto?, de tener ese nivel de compromiso y de motivación de las familias. Quizás se podría lograr con otras cosas. Si las lográramos, estaríamos igual de bien, por así decirlo, ¿ya? En segundo lugar, toda la flexibilidad que entregan las computadoras, ¿no es cierto?, y las tecnologías modernas permite de alguna manera personalizar la educación y adaptar, ¿no? Yo cuando hago clases en la universidad, ¿no es cierto?, tengo salas de 100 alumnos, 100 estudiantes, y de los cuales hay, no sé, 100 realidades distintas. Entonces, cuando yo le hago clase, ¿a quién le hago clase? Al estudiante promedio, al estudiante que sabe más, al que está retrasado. Es un desafío tremendo, y las computadoras, en principio, combinadas con docentes, ¿no es cierto?, pueden ayudar a personalizar el ritmo de instrucción. En tercer lugar, también las computadoras pueden ayudar a que llegue educación a donde antes no había, ¿ya? ¿No es cierto? Puede llegar vía Khan Academy, ¿no es cierto?, puede llegar vía conexiones, puede llegar de alguna manera a potenciar a madres, padres, docentes, estudiantes, ¿no es cierto?, en el aprendizaje. En cuarto lugar, también puede entregar, como yo decía antes, herramientas súper específicas que nos pueden ayudar a quienes hacemos clases, ¿no es cierto?, para potenciar prácticas. También puede ser, y hay experiencias muy interesantes, en las cuales las computadoras, laptops o apoyo vía celular, etcétera, también le pueden dar herramientas a las madres y los padres para que apoyen el aprendizaje de sus niños, que van desde temas de monitorear cómo están avanzando hasta recibir herramientas adicionales que le pueden ayudar a aprender, ¿ya? Y por otra parte, finalmente también las computadoras pueden ayudar a replicar y escalar intervenciones efectivas, ¿no es cierto? Susana Claro en Chile está haciendo una serie de cosas en las cuales vía computadoras, ¿no es cierto?, se replica de modo barato y de modo que se puede replicar a escala grande, ¿no es cierto?, ciertas intervenciones que son extremadamente potentes, se han visto hasta ahora en otros lugares. Entonces, es importante, creo que, mirar de alguna manera las computadoras y preguntarse qué pueden hacer. Y esta, de alguna manera, es el modo como me parece a mí que uno puede conceptualizar antes de preguntarse por las computadoras, por los software, por coding o por lo que sea, ¿ya? Entonces, en este contexto, la pregunta, y Julián ya hizo una parte importante de mi trabajo probablemente, es que decir, bueno, esto es de alguna manera una promesa, ¿ya? Es una cosa que yo conceptualmente, ¿no es cierto?, puedo pensar que va a funcionar. Todas las personas que están metidas en esto son gente muy inteligente, entonces no van a decir cosas tontas, no van a plantear programas educativos nuevos que no sean razonables. La pregunta es, bueno, ¿funcionan o no en la práctica? ¿Ya? Y la respuesta que les voy a adelantar, y este es como el final de la teleserie, por así decirlo, es que no todo lo que se ha probado ha funcionado, ¿ya? Hay cosas que eran bastante obvias. Yo, que tengo un poco más de años, me acuerdo de una entrevista, ¿no es cierto?, en Chile de Nicolás Negroponte, en que decía que los One Laptop per Child iba a reemplazar a los profesores. ¿Está bien? Esto se acabó. Está bien, o sea, se solucionan todos los problemas, ¿no es cierto? Un maestro, una maestra que quizás no tiene habilidades, motivación, no importa, porque el computador, ¿no es cierto?, que se carga solo, que aparte vale $100, va a resolver todos los problemas, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque a veces las buenas intenciones, la inteligencia, lo que uno hace en el papel, lo que hace en una escala más pequeñita, no es evidente que sea capaz de contestar, ¿no es cierto?, cosas de escala masiva. Y finalmente, también, porque también es bueno, y uno no solo se mira intervenciones en educación relacionadas con tecnología, sino que cualquiera de ellas, a veces nosotros como que tendemos a creer que funcionan para todas las cosas y en todos los contextos. Y a veces lo que sucede es que hay ciertas intervenciones que son razonables para algún público específico, ¿no es cierto?, para un grupo de niñas o niños que tienen ciertas características, interactuadas con docentes, quizás con padres. Y finalmente también decir que probablemente lo que vamos a hablar, quizás Julián, yo, que probablemente tenemos una perspectiva parecida, no tiene todas las respuestas. De hecho, sabemos bastante poco, ¿ya? Sabemos un poquito de cosas que funcionan, sabemos harto de cosas que no funcionan, pero tenemos muchas interrogantes que no podemos contestarlas con lo que sabemos hasta ahora, ¿ya? Entonces,
Eso, entonces, como el centro de lo que yo quiero hablar, tiene que ver con hablar de evidencia, y creo que en esta audiencia es importante clarificar, quizás ya lo hizo Julián antes, ¿lo hiciste? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué significa evidencia? Que nosotros jugamos aquí, Chile-Argentina, nosotros ya estamos acostumbrados, nos damos pases y todo, pero bueno, ya. Entonces jugamos de memoria ya. Entonces, ¿qué tipos de evidencia? Porque es súper importante esto. Yo he notado en los últimos años con alegría que en el mundo de la educación, en particular en Chile, cada vez la gente habla más de evidencia. Dice, mire, yo quiero en verdad este programa y tiene evidencia. Este otro programa no tiene evidencia. Pero tan importante como eso, en mi opinión, es calificar qué tipo de evidencia es la que hablamos, ¿ya? Y uno puede, en cierto sentido, hacer una tipología muy burda quizás, pero que yo creo que hace el punto que está acá. Yo puedo tener, de alguna manera, evidencia descriptiva, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Evidencia descriptiva que lo que dice, por ejemplo, es decir, mira, no sé si ustedes el otro día tomé la encuesta del CIMSE de hace unos 4 años atrás, de los padres apoderados de estudiantes, y mirabas y decías, bueno, usted tiene acceso a Internet en la casa, y estaba comparando estudiantes del programa Yo elijo mi PC con otros estudiantes, y tenían el mismo nivel de acceso a Internet en la casa, con Yo elijo mi PC, yo eso para mí era sorprendente, yo en verdad nunca lo había visto, y es como curioso. Eso es una evidencia descriptiva, ¿ya? Es una evidencia que dice, mira, en verdad las niñas, los niños de octavo básico de hace 2 o 3 años atrás, más del 90% declara tener acceso a Internet en su casa vía algún mecanismo, ¿ya? Y eso es importante, caracteriza, ¿no es cierto? Es distinto si yo estoy en un país en que nadie tiene acceso a Internet en la casa que si el 90% tiene Internet en la casa, ¿ya? Segundo, hay evaluación de procesos, ¿ya? Que lo que trata de decir es, mira, si yo tengo un programa, ¿no es cierto? Por ejemplo, One Laptop per Child, o en el nombre que corresponda al país relevante, yo puedo decir, bueno, ¿qué hacen los niños con las computadoras? ¿Están encendidas o no? ¿Quién la ocupa? ¿La ocupan los papás también? ¿La ocupan los hermanos? ¿Hay colaboración entre estudiantes? ¿Qué pasa en la sala de clases cuando hay una persona que tiene el computador y otros que no? ¿Colaboran? ¿Ayuda? ¿No es cierto? Etcétera. En términos de software, por ejemplo, cuando los niños están en software adaptativos, ¿no es cierto?, efectivamente se motivan, están más tiempo estudiando, ¿no es cierto?, ocupan ciertas cosas específicas del software, lo ocupan los maestros y las maestras, o es una cosa que simplemente es como un juego tradicional de computador. Eso se llama evaluación de procesos. Y lo que trata de contestar es decir, bueno, esta intervención funciona en términos mecánicos o no. O sea, si las computadoras, y eso Julián nos puede contar anécdotas, si las computadoras se entregan en la escuela, ¿se encienden o no? Es una cosa básica, y eso, aunque uno no lo crea, ¿no es cierto?, en muchos lugares ni siquiera se encienden, entonces es difícil que pasen cosas si no se encienden las computadoras. O ahora un programa que yo estoy trabajando con un colega en 3 países, en uno de los países es un programa muy interesante, y el problema que hay es que el programa está en castellano y los niños hablan quechua. Entonces uno dice, bueno, no creo que vaya a funcionar esto, ¿no es cierto?, salvo que quieras enseñarle castellano con el programa, ¿ya? Y eso es evaluación de proceso y es muy valioso, ¿ya? Pero hay un tercer tipo de evaluación que es complementaria, a veces es importante decir esto, todos los tipos de evidencia son importantes, ¿ya? Todos los tipos de evidencia son importantes. Y la última evaluación es lo que se llama la evaluación de impacto, que se hace la pregunta efectivamente de si ciertas intervenciones afectan ciertos resultados esperados, el desarrollo socioafectivo de las niñas y niños, aprendizaje, espíritu colaborador, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, respecto de una situación en la cual estas niñas y niños no habrían recibido esa intervención, ¿ya? Y eso es lo que se llama evaluación de impacto y que básicamente opera vía lo que se denominan evaluaciones de impacto experimentales o cuasi experimentales, donde uno es capaz de construir un grupo contrafactual válido, que yo en verdad puedo comparar un grupo que recibe la intervención y un grupo que es lo más parecido posible, que fue definido típicamente ex ante, que no recibe la intervención, ¿ya? Y lo que trata de hacer este tipo de evidencia es atribuir causalidad, o sea, es contestar la pregunta que yo trataba de contestar al principio, ¿ya? Yo me voy a centrar en lo que me queda en esto, ¿ya? No en otras cosas, y quiero enfatizar todo lo que sea necesario. Esto es obviamente cosas de estadísticas, cuantitativas. Yo no estoy diciendo aquí que lo cualitativo no sirva. Es extremadamente necesario para lo cuantitativo, ¿ya? Lo que estoy diciendo nomás es que humildemente esto es lo que yo sé y por eso me invitaron a hablar, hablo de lo que sé y no de lo que no sé. Y lo voy a hacer más aún con una revisión de la evidencia que fue hecha hasta el año 2007 por un grupo de colegas de JPAL, sobre básicamente tecnologías en educación y haciendo una revisión de evidencia de evaluación de impacto, ¿ya? Esto es el 2017, como ustedes pueden ver, entonces yo no voy a ser justo con un paper reciente, por ejemplo, de Julián, que es de después del 2017 y no está citado acá, pero que, en mi opinión, confirma ciertos resultados previos, ¿ya? Ya, esto además es importante, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto este número antes, ¿ya?
pero en verdad el mercado de las tecnologías de educación es de ese tamaño, ¿ya? O sea, es un tamaño heavy a nivel global, ¿ya? O sea, hay mucha plata dando vuelta, ¿ya? Hay muchas cosas. Esto es muy parecido a, si nosotros tuviéramos una conferencia de salud pública, a cuánto se gasta en nuevas medicinas, en nuevos tratamientos médicos, ¿ya? Y cuando hay esta cantidad de plata involucrada, hay conflictos de interés, ¿ya? O sea, en el fondo hay personas que quieren vender cosas, ¿no es cierto?, porque quieren recibir parte de estas rentas, ¿no es cierto?, o quizás por beneficios no pecuniarios. Quizás yo inventé un nuevo programa, ¿no es cierto?, educativo, y estoy enamorado del programa educativo, con muy buenas intenciones. Y yo quiero que ese programa tenga resultados positivos. Y quiero contarle al mundo que tiene resultados positivos. Pero para poder hacer eso bien, yo necesito que alguien lo haga de afuera, no yo, ¿no es cierto? Y de esa manera puedo resolver. ¿Cuál es el sueño que uno tiene acá? No sé, pues, el sueño, esto ya no es para qué inventar la rueda de nuevo como en todas las cosas casi. Esto ya la medicina lo hizo hace tiempo atrás, ¿ya? La medicina, cuando usted a un niño o una niña en un consultorio de Chile le aplica una nueva medicina o un nuevo tratamiento, no es porque al médico o a la médico que está ahí se le ocurrió ese día en la mañana porque el fin de semana leyó un libro de un nuevo gurú, ¿no es cierto?, de la medicina, que dijo que había que cambiar todo, ¿está bien? Y que puso Twitter y no sé qué cosa y se convirtió en un trending topic en Estados Unidos. No se hace así. Ese es el comienzo. Entonces alguien podría decir, eso que están ahí son las sanguijuelas, ¿ya? En la Edad Media la gente la sanaban con sanguijuelas. Entonces hoy día alguien puede decir, quizás Julián, y a mí se nos ocurre que las sanguijuelas son buenas para que los niños aprendan o para que se sanen. Nosotros no podemos llegar y decir, mire, aplique usted en estos colegios, porque mire, yo fui trending topic y no sé qué cosa, y hablo muy bien, ¿no? Sino que yo, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que pasar por un proceso en el cual yo pruebo esa nueva medicina, ¿no es cierto?, con gente independiente, con ciertos estándares, con códigos de ética, con consentimiento informado, etc. Y una vez que yo probé con un grupo contrafactual válido, puedo que esta sanguijuela efectivamente sea mejor y a lo mejor es mucho más barato que hacer tratamientos extremadamente costosos en hospitales. Ese es el sueño que me gustaría tener para la educación, ¿ya? Y de alguna manera lo que yo voy a hablar y lo que me queda, que no debe ser casi nada, que es el centro de lo que quería hablar, es que afortunadamente hay un grupo de investigación en el mundo, grupos de investigación, un corpus de investigación de resultados que usan tecnologías muy parecidas a esta para evaluar, ¿ya? Que generan grupos contrafactual válidos, ¿no es cierto? Y en esto, en base a la evidencia, a la revisión de evidencia que mencioné antes, quiero contestar dos preguntas simples, ¿ya? O tres, en verdad, ¿ya? Primero, si yo entrego computadoras, ¿qué impactos hay? Ya nos dijo Julián, nos adelantó un poquito el resultado. ¿Qué impactos hay? Básicamente, en impacto académico, usualmente no hay impacto de entregar una computadora y más aún hay evidencia de, en algunos casos, de impactos negativos, como este estudio muy famoso de Rumania, y en algunos casos de impactos positivos. O sea, ¿qué significa esto? Que en promedio, si yo estuviera en la industria de la medicina, ¿no es cierto?, y yo tuviera que pasar por ¿cómo se dice? Una prueba, un examen, ¿no es cierto?, un ensayo clínico, exactamente, por un ensayo clínico, ¿no es cierto?, probablemente no me dejarían entregar computadoras en la escuela, ¿está bien? O quizás por otras razones, ¿ya? En segundo lugar, efectivamente aumentan las habilidades computacionales, ¿no es cierto? Efectivamente, las niñas y los niños aprenden a hacer cosas que antes no hacían y esto puede ser muy importante en el mundo. No es la promesa inicial, efectivamente, pero me puede ayudar, ¿no es cierto?, a cosas importantes. Y en términos de habilidades cognitivas o más generales, por ejemplo, si uno podría decir, los impactos son más mixtos. ¿Está bien? En algunos casos sí, en algunos casos no. Quizás Julián nos puede contar de su publicación reciente sobre Perú en esto. Entonces, en cierto sentido, si yo me pregunto por proveer tecnología per se a los niños y las niñas, los resultados no son demasiado grandes, ¿ya? Y positivos, y de hecho, cosa que es bastante obvia cuando uno lo piensa, yo tengo 4 hijos, ¿no es cierto? Entonces es bastante obvio que si a mi hijo yo le paso algún dispositivo electrónico y nada más, no va a estudiar, por lo menos los míos, no sé, quizás son especiales y todo, pero no entre 10 y 17 años, típica, salvo que haya otras cosas que motiven, que acompañen, que efectivamente potencien esto. Ya. Segundo grupo grande, me voy a saltar a educación terciaria, donde sí hay el resultado un poco más grande en educación terciaria en Estados Unidos en un grupo de investigaciones interesantes. Ya. ¿Qué pasa después con después? Segundo tema, programas de aprendizaje, ¿cómo dice acá? Programa de aprendizaje asistido por computadora. O sea, de alguna manera, ¿no es cierto?, intervenciones en las cuales en alguna variedad de software se le entrega a las niñas, niños, los maestros, las maestras, y estos niños y niños usan esa tecnología para eventualmente aprender más, ¿ya?
Y acá lo vamos a definir, efectivamente, como decía recién, como software de aprendizaje que busca desarrollar ciertas habilidades particulares. Pueden ser en matemáticas, en lenguaje, en programación, incluso en habilidades socioafectivas eventualmente, en el crecimiento de la mentalidad de crecimiento, en ¿cómo se llama? Growth mindset, etc. ¿Ya? ¿Qué pueden hacer estas cosas? Pueden entregar contenido adaptado según el nivel de aprendizaje de las estudiantes y los estudiantes. Pueden entregar contenido curricular en formatos más atractivos. Pueden entregar feedback inmediato a las estudiantes y a los maestros. ¿Ya? Pueden proveer datos detallados de desempeño de estudiantes para los profesores. Y pueden proveer contenidos de alta calidad en contextos de bajos recursos, ¿ya? Donde simplemente con la computadora yo me conecto a hacer un servidor, etcétera, ¿no es cierto? Y entran cosas que antes no había. Aquí, de los 29 estudios aleatorizados que revisa la evidencia que estoy discutiendo, se encuentran resultados mucho más promisorios, ¿ya? De hecho, en 20 de los 29 estudios se encuentran impactos positivos, ¿ya? En aprendizajes y especialmente en matemáticas, ¿ya? Especialmente en matemáticas, cosa que es parecida a los resultados que encuentran para Chile Roberto, Julián y sus coautores, ¿ya? La evidencia, sin embargo, para lenguaje, igual que en el caso de Chile, es más reducida y es mixta. A veces sube, a veces no sube, a veces sube mucho, a veces sube poco, ¿ya? Estos son un poco el tamaño de los efectos, no voy a discutir, no voy a latear con cosas estadísticas acá, pero algunas de las cosas que hay acá, como este programa, debe ser, no sé, 50 veces el efecto de la jornada escolar completa en Chile, más o menos, sí, o 40, no sé, así un número extremadamente grande en el aprendizaje de los niños, ¿ya? Y cuesta mucho menos, obviamente. Entonces, es una evidencia prometedora. Además, si uno mira acá, yo les podría hablar, aquí hay papers en muchos países del mundo, no es solamente en un contexto, en muchos lugares. Y finalmente, una de las características centrales, si volvemos a lo que hablaba al principio, es que son programas que tratan de ayudar mucho a la personalización de la enseñanza. Son programas que se adaptan, que son flexibles, que dan feedback rápido, ¿no es cierto?, de alguna manera a las niñas y niños. Para terminar, dos conclusiones en base a esta evidencia. En primer lugar, parece ser que la entrega de computadoras sin componentes adicionales no genera mejoras en los aprendizajes, salvo que sean aprendizajes digitales. Los programas de software que se adaptan a los estudiantes parecen ser especialmente efectivos para matemáticas y un componente central de esto tiene que ver con la personalización de la intervención, ¿ya? Sin embargo, quedan preguntas que creo que son pendientes, que creo que son importantes en esta conversación, ¿ya? Voy a ponerlas todas y termino. En primer lugar, uno frente a esto podría decir, bueno, no se entregan computadoras, ¿ya? No se las entregan. Una pregunta distinta, porque a lo mejor eso no es viable políticamente, quizás tiene otras cosas, quizás un bien que ya las personas esperan que se les entregue. La siguiente pregunta es que a lo mejor, ¿cómo lograr que esas computadoras que se entregan sí generen mejoras en aprendizaje? ¿Ya? ¿Cómo será? ¿Habrá que meterle estos software, ¿no es cierto? ¿Habrá que hacer algo para que motiven a los papás y a las mamás y a las niñas y a los niños? Segunda pregunta, donde yo he trabajado con algunos colegas en algunos países, en un país sobre esto, y creo que es otra línea interesante. A lo mejor las computadoras, en términos de efectos, no son distintas que no recibirlas, pero a lo mejor es más barato proveer muchas cosas en las escuelas vía computadoras que vía no computadoras. Déjenme darle un ejemplo. Este es un paper que hicimos en Honduras de un programa que se llama EduTracho, donde básicamente documentamos que recibir este programa con libros digitales no hace que los niños aprendan más ni menos que si reciben los libros no digitales. Pero, dadas las economías de escala, o sea, el hecho de que los computadores tú lo pagas una vez, tampoco eran computadores demasiado caros, eran más bien Chromebooks, ¿no es cierto? Y tú puedes meter, en principio, infinitos libros adentro, significa que tú puedes reemplazar muchas cosas y aprovechando las economías de escala, puede ser más costo efectivo tener computadoras en las escuelas que tener otros mecanismos en papel, ¿no es cierto?, o de otro tipo que reciban las maestras, maestros y los niños y niñas, ¿ya? Después, finalmente, ¿qué otras áreas pueden beneficiarse más de los programas de aprendizaje más allá de matemáticas? ¿Ya? ¿Cuáles son los impactos de largo plazo de estas tecnologías? Siguiente pregunta, ¿cómo es la interacción o la interfase entre docentes y estudiantes en la sala de clases? ¿Cómo yo puedo hacer intervenciones que no hagan esta promesa un poco ridícula de que había que reemplazar a los docentes por computadora, ¿no es cierto? Sino que más bien cómo yo los complemento de alguna manera. Y finalmente, cómo muchas tecnologías emergentes pueden meterse en el aprendizaje. Y aquí hay experimentos en Brasil, yo conozco uno y en otros lugares, súper interesantes, usando este tipo de
herramientas para ayudar el aprendizaje de los niños, para ayudar el trabajo de las maestras y los maestros. Eso. Muchas gracias.